Entre 1942 y 1943, el alto mando alemán acumuló evidencias técnicas irrefutables de que la guerra ya no podía ganarse. Los informes del OKW y del Estado Mayor mostraban cifras de bajas, producciones industriales y logística que convertían la victoria en una imposibilidad matemática. Mientras las divisiones en el este consumían más personal del que podía reemplazarse, la Kriegsmarine perdía submarinos a un ritmo insostenible y la Luftwaffe enfrentaba una superioridad aérea aliada que destruía las capacidades productivas del Reich. Los generales del Estado Mayor conocían estos datos desde meses antes de que Hitler reconociera la magnitud del desastre. Pero, ¿por qué siguieron obedeciendo? ¿Cuándo supieron exactamente que todo estaba perdido? ¿Cómo se continúa una guerra sabiendo que no se puede ganar? El punto de inflexión. ¿Cuándo deja de ser posible la victoria? La planificación militar alemana para la campaña contra la Unión Soviética se desarrolló bajo el supuesto de que el conflicto sería breve y que reproduciría los patrones de las ofensivas anteriores. La estructura doctrinal de la Wehrmacht seguía centrada en operaciones de ritmo acelerado, destinadas a desarticular al enemigo antes de que alcanzara su plena movilización industrial y humana. Esta concepción se había validado en Polonia en 1939, en Dinamarca y Noruega en 1940, y más tarde en los Países Bajos, Bélgica y Francia ese mismo año, así como en Yugoslavia y Grecia en 1941. Los éxitos previos habían reforzado la idea de que un ataque rápido contra la Unión Soviética produciría un colapso operativo similar, especialmente si se destruía la mayor parte de las fuerzas soviéticas cerca de la frontera antes de que pudieran reorganizarse en profundidad. La Operación Barbarossa, iniciada el 22 de junio de 1941, fue concebida como la culminación de esa experiencia. El despliegue inicial superaba cualquier operación anterior, tanto en magnitud como en ambición. Cerca de 3,8 millones de militares de las potencias del eje cruzaron simultáneamente una línea de más de 2.900 kilómetros, apoyados por aproximadamente 3.000 tanques, más de 7.000 piezas de artillería y cerca de 3.000 aeronaves. El objetivo declaró tres ejes principales. El Grupo de Ejércitos Norte avanzaría hacia Leningrado. El Grupo de Ejércitos Centro sería dirigido hacia Smolensk y posteriormente Moscú, y el Grupo de Ejércitos Sur se concentraría en Ucrania. El alto mando alemán evaluaba que la destrucción inicial de las fuerzas soviéticas en los sectores fronterizos permitiría un avance continuo hacia el interior antes del otoño de 1941. Durante las primeras semanas, la operación pareció ajustarse a la previsión estratégica alemana. La Luftwaffe destruyó un número significativo de aviones soviéticos en tierra durante las primeras horas del ataque, y las unidades mecanizadas alemanas ejecutaron maniobras de penetración profunda que generaron varios bolsillos de cerco. El Grupo de Ejércitos Centro tomó Smolensk a mediados de julio, abriendo el camino hacia Moscú. Las cifras de prisioneros soviéticos ascendieron a cientos de miles en los primeros meses, reflejando la rapidez con que los alemanes desarticulaban las agrupaciones enemigas. En los informes presentados al OKH, los comandantes subrayaban que la resistencia soviética parecía fragmentada y que las operaciones continuaban a un ritmo favorable. Franz Hohalder, jefe del Estado Mayor del Ejército, mantuvo durante julio su convicción de que la campaña se desarrollaba según lo previsto. Sin embargo, a medida que avanzaba el verano, surgieron los primeros indicios de un desajuste entre la planificación inicial y la realidad operacional. La resistencia dentro de los bolsillos cercados duraba más de lo previsto, obligando a desviar unidades destinadas al avance principal. La prolongación del combate en varios cerrojos obligó a dispersar fuerzas que, según el plan, debían mantenerse en movimiento constante. El número de divisiones soviéticas identificadas superaba con amplitud las estimaciones de inteligencia iniciales, que calculaban alrededor de 200 divisiones disponibles. Para finales de julio de 1941, los registros del OKH documentaban la aparición de nuevas formaciones soviéticas
que reemplazaban con sorprendente rapidez a unidades previamente destruidas. El diario de Halder, particularmente la anotación del 11 de agosto, constituye un registro técnico del cambio de percepción dentro del Estado Mayor. Reconocía que las previsiones iniciales habían subestimado el volumen de fuerzas soviéticas disponibles. La identificación de más de 360 divisiones soviéticas en diferentes grados de organización evidenciaba que el Ejército Rojo poseía una capacidad de reposición muy superior a la considerada inicialmente. Halder señalaba también que, aunque muchas de estas formaciones presentaban deficiencias en armamento y liderazgo táctico, su sola existencia implicaba la prolongación del conflicto y un aumento sustancial de las demandas logísticas y operativas sobre las fuerzas alemanas. El avance alemán hacia el interior del territorio soviético amplificó los problemas logísticos. Las líneas de abastecimiento se extendieron más de 600 kilómetros desde los puntos de partida, lo que generó demoras constantes en la entrega de combustible, municiones y repuestos. La diferencia entre el ancho ferroviario soviético y el alemán obligaba a adaptar la infraestructura capturada antes de utilizarla, un proceso lento que reducía la capacidad de transporte en un momento crítico. Además, la red vial soviética, compuesta en gran parte por caminos no pavimentados, se degradaba rápidamente con las lluvias estacionales, afectando la movilidad de los vehículos. En varios sectores, la relación entre las necesidades de transporte diario y la capacidad real de los trenes disponibles comenzó a deteriorarse de manera estructural. Informes del otoño de 1941 registraban que las unidades del frente requerían alrededor de 120 trenes diarios para mantener el ritmo operacional, pero que la cifra real raramente superaba los 100. La Unión Soviética, además, reaccionó trasladando su industria. Fábricas enteras fueron desmontadas y enviadas por ferrocarril hacia los Urales, Siberia y Asia Central, donde reanudaron la producción de armamento y equipo. Este proceso, iniciado incluso antes de la invasión, permitió que el Ejército Rojo recibiera un flujo constante de refuerzos. La llegada de unidades procedentes de Siberia, entrenadas para operar en condiciones invernales, se intensificó durante el otoño. La profundidad geográfica soviética, sumada a su capacidad de reorganizar estructuras productivas y militares, alteró la hipótesis fundamental de la planificación alemana, basada en un colapso rápido del adversario. El avance hacia Moscú en el otoño de 1941 representó el momento de mayor tensión entre la expectativa alemana y la evolución real del frente. Las unidades del Grupo de Ejércitos Centro lograron aproximarse a zonas desde las cuales podían observar la ciudad. La localidad de Khimki, ubicada a unos pocos kilómetros del Kremlin, fue alcanzada por elementos avanzados de reconocimiento. Sin embargo, las fuerzas alemanas habían llegado a este punto en condiciones que dificultaban la continuación de la ofensiva. La Wehrmacht no había sido equipada para operaciones invernales prolongadas, y el descenso brusco de las temperaturas produjo fallas en motores, armas y material diverso. Las bajas por congelación superaron en algunos sectores las producidas por el combate directo, disminuyendo la capacidad operativa de las unidades. El 5 de diciembre, la anotación de Halder reflejaba el estado crítico del frente. El Grupo de Ejércitos Centro consideraba insostenible continuar la ofensiva debido al agotamiento de sus formaciones. Ese mismo día, la Unión Soviética lanzó una contraofensiva de gran escala dirigida por Georgi Chukov. Las fuerzas soviéticas, adecuadamente equipadas para el invierno y reforzadas por unidades trasladadas desde el este, lograron romper la línea alemana en varios puntos. Entre diciembre de 1941 y enero de 1942, los alemanes fueron empujados entre 100 y 250 kilómetros hacia el oeste, abandonando material que no podía ser recuperado y reorganizando sus líneas defensivas bajo presión constante. La reversión de la situación operacional tuvo un impacto inmediato en la estructura de mando. El 19 de diciembre de 1941, Hitler destituyó a Walter von Brauchitsch y asumió personalmente el mando del ejército.
La centralización de las decisiones operacionales bajo control político directo intensificó la brecha entre las evaluaciones técnicas del Estado Mayor y las directivas emitidas desde la cima del régimen. Informes elaborados a finales de 1941 mostraban un deterioro significativo en la fuerza de combate alemana. Las estimaciones internas contabilizaban más de 830.000 bajas acumuladas desde el inicio de la operación. Las divisiones, originalmente proyectadas para campañas breves, mantenían efectivos muy por debajo de sus dotaciones nominales. La viabilidad de la estrategia alemana comenzó a evaluarse en términos de capacidad real y no de objetivos declarados. A finales de 1941, la Wehrmacht enfrentaba un escenario que su doctrina consideraba inadecuado, una guerra prolongada en múltiples frentes. Además de la Unión Soviética, Alemania mantenía compromisos militares en el norte de África, en el Atlántico y en la defensa del territorio europeo frente a la intensificación de los bombardeos aliados. Las cifras de producción, transporte y reemplazo mostraban una tendencia que dificultaba sostener un conflicto extendido sin una reorganización industrial profunda. A pesar de los resultados del invierno, se diseñó una nueva ofensiva para 1942, Fall Blau. El objetivo consistía en asegurar los recursos petrolíferos del Cáucaso y golpear decisivamente el frente sur soviético. Los planificadores alemanes insistían en estimaciones que, una vez más, consideraban debilitado al adversario. No obstante, los informes internos registraban reservas respecto a la capacidad de lograr una victoria decisiva. La diferencia entre el lenguaje técnico de estos documentos y las decisiones operativas adoptadas reflejaba una disociación creciente en la conducción alemana. Hacia finales de 1942, el desajuste entre análisis militar y dirección política era ya un rasgo estructural del sistema de mando alemán. Los cálculos sobre disponibilidad de fuerza, capacidad industrial y estado del frente contrastaban con las órdenes de continuar ofensivas que superaban los recursos disponibles. Esta brecha marcaría el desarrollo del conflicto en los años posteriores, estableciendo una tendencia en la que la viabilidad material de la guerra divergía progresivamente de los objetivos estratégicos que se seguían impulsando. El Frente Oriental, la guerra medida en distancias. El fracaso de la ofensiva alemana ante Moscú en diciembre de 1941 obligó al alto mando a replantear los parámetros estratégicos de la campaña. Hasta ese momento, la doctrina operacional de la Wehrmacht había girado en torno a golpes decisivos que destruyeran al adversario en un plazo breve. Sin embargo, después de los acontecimientos del invierno, los análisis internos comenzaron a reflejar una evaluación distinta. La posibilidad de un colapso rápido del sistema soviético había desaparecido y la guerra se desarrollaría dentro de un marco de desgaste prolongado. La planificación para 1942 se construyó sobre esta premisa alterada, aunque todavía bajo la expectativa de lograr un objetivo operativo que compensara la pérdida de la iniciativa estratégica. Las discusiones entre los planificadores del OKH y los asesores económicos del régimen coincidieron en que el sector sur del frente ofrecía la única posibilidad de obtener un resultado significativo. La Unión Soviética dependía en parte del petróleo del Cáucaso, y la captura de estos recursos podía reducir su capacidad de sostener operaciones a largo plazo. Esta apreciación, aunque posteriormente contradecida por el hecho de que los soviéticos mantuvieron la producción y el esfuerzo de guerra sin perder los campos petrolíferos caucásicos, definió la orientación operativa alemana en 1942. La nueva campaña debía concentrarse en un avance profundo hacia el sur para asegurar el Volga y aproximarse a regiones petroleras que Alemania consideraba esenciales para su propio esfuerzo bélico. El cambio estratégico implicaba reconocer que la Unión Soviética había movilizado una capacidad militar mayor a la prevista. Las estimaciones alemanas, que en 1941 calculaban que se enfrentarían aproximadamente a 200 divisiones soviéticas, pasaron a contabilizar más de 360 a comienzos de 1942.
Los documentos operativos del OKH registraban que el Ejército Rojo había sufrido más de 4 millones de bajas entre 1941 y principios de 1942, pero continuaba generando nuevas formaciones. En contraste, las fuerzas alemanas acumulaban alrededor de 1.150.000 bajas durante el mismo período, una cifra que evidenciaba la creciente presión sobre la capacidad de reemplazo del Reich. La proporción de pérdidas seguía siendo favorable a Alemania en términos estadísticos, pero la capacidad soviética de absorberlas alteraba cualquier comparación directa. El cálculo del desgaste operativo se convirtió en una variable central para el Estado Mayor. El análisis de combates intensivos en el frente oriental mostraba que las divisiones involucradas podían perder entre el 1 y el 3% de su fuerza diariamente durante operaciones continuas. Una división alemana estándar iniciaba sus operaciones con alrededor de 12.000 efectivos. Al ritmo de desgaste observado, podía perder un promedio cercano al 1,8% por día. El rendimiento táctico alemán continuaba siendo elevado, con estudios posteriores indicando que la efectividad de un soldado alemán seguía siendo superior a la de un soldado soviético, incluso en etapas avanzadas de la guerra. Sin embargo, esta ventaja cualitativa no compensaba la superioridad numérica soviética, ni su capacidad para reponer fuerzas a un ritmo sostenido. El sistema logístico alemán enfrentaba desafíos que se agravaban conforme aumentaban las distancias involucradas. Las vías ferroviarias soviéticas debían ser adaptadas al ancho alemán antes de poder ser utilizadas, un proceso que demoraba el traslado de suministros. Los caminos secundarios, en muchos casos sin pavimentar, se volvían intransitables durante la Rasputitsa, el período de deshielo y lluvias que convertía los trayectos en barreras naturales para vehículos y transporte. Informes del OKH estimaban que las operaciones normales del frente requerían un mínimo de 120 trenes diarios de suministros, pero la disponibilidad real raramente superaba los 100 trenes. Esta diferencia, aparentemente modesta, generaba déficits acumulados en combustible, municiones y repuestos que luego afectaban de manera directa la capacidad de ejecución operativa. El invierno de 1941-1942 también mostró limitaciones estructurales del equipamiento alemán. Las temperaturas extremas provocaron fallas en motores, armas automáticas y vehículos blindados, mientras que la falta de ropa de invierno contribuyó a un aumento significativo en bajas por congelación. La Wehrmacht no había sido preparada para operaciones prolongadas en condiciones invernales porque la planificación original asumía una conclusión rápida de la campaña. Por el contrario, las tropas soviéticas estaban entrenadas y equipadas para operar en temperaturas extremadamente bajas y las unidades procedentes de Siberia demostraron una notable capacidad de maniobra en la nieve. La capacidad industrial soviética se reorganizó de manera que contradecía las expectativas alemanas. Fábricas completas fueron trasladadas lejos de la zona de combate, retomando la producción en el este del país. La escala de esta movilización industrial, documentada por la inteligencia alemana, permitió a la Unión Soviética reponer pérdidas de material y personal con una rapidez que Alemania no podía igualar. La profundidad geográfica del territorio soviético permitió que sus fuerzas se retiraran, se reagruparan y regresaran al combate sin sufrir un colapso estructural, algo que cualquier Estado europeo occidental habría considerado insostenible. La ofensiva del verano de 1942, Fall Blau, reflejó este conjunto de realidades. El avance alemán hacia el sur buscaba asegurar el Volga y acercarse a los campos petrolíferos caucásicos. Para finales de agosto, el Sexto Ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, alcanzó Stalingrado. La Luftflotte 4 efectuó un bombardeo masivo el 23 de agosto, destruyendo gran parte de la ciudad y causando numerosas bajas civiles. La batalla que siguió fue un proceso prolongado en el que las fuerzas alemanas progresaron lentamente, enfrentándose a un sistema defensivo improvisado pero persistente. El combate urbano en Stalingrado consumió recursos considerables. A medida que avanzaban las semanas,
las unidades alemanas se vieron envueltas en enfrentamientos a corta distancia en entornos urbanos destruidos. Para mediados de noviembre, el Sexto Ejército había logrado empujar a las fuerzas soviéticas hacia la ribera occidental del Volga, pero no logró eliminarlas completamente. El desgaste acumulado redujo de forma notable su capacidad ofensiva. Los flancos del Sexto Ejército, defendidos mayoritariamente por unidades rumanas y húngaras, representaban un punto vulnerable. El 19 de noviembre de 1942, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano, una ofensiva en forma de pinza destinada a rodear a las fuerzas alemanas en Stalingrado. El avance soviético desbordó las posiciones rumanas y húngaras con rapidez. Para el 22 de noviembre, aproximadamente 290.000 soldados del Eje habían quedado cercados en la ciudad. Este cerco estableció una situación operacional de gran complejidad, en la cual el Sexto Ejército dependía completamente del reabastecimiento aéreo. La capacidad real de la Luftwaffe para sostener el suministro hacia la bolsa fue significativamente menor a lo requerido. Aunque el mando aéreo estimó que era necesario entregar 500 toneladas de suministros diarios para mantener la operatividad del Sexto Ejército, las cifras reales rara vez superaron una fracción de esa cantidad. El clima invernal, la actividad antiaérea soviética y la progresiva pérdida de control aéreo dificultaron las operaciones de transporte. Con el paso de las semanas, las tropas dentro del cerco comenzaron a sufrir carencias severas de alimentos, municiones y combustible. El intento de rescate lanzado por el grupo de ejércitos Don bajo el mando de Erich von Manstein avanzó una distancia considerable, pero no logró romper el cerco. Las unidades dentro de Stalingrado solicitaron autorización para intentar una ruptura hacia las líneas alemanas, pero las órdenes de mantener la posición se mantuvieron. La situación dentro de la bolsa se deterioró aún más durante enero de 1943. El 31 de enero, Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo. Al día siguiente, los restos del Sexto Ejército capitularon. Aproximadamente 91.000 soldados del Eje fueron hechos prisioneros. De ellos, solo entre 5.000 y 6.000 regresaron a Alemania en la década posterior a la guerra. La magnitud de las pérdidas en Stalingrado modificó de manera definitiva el equilibrio del frente oriental. Se estima que las bajas totales del Eje en la campaña, incluyendo las operaciones previas y posteriores al cerco, superaron las 800.000. Las cifras soviéticas también fueron elevadas, pero el Ejército Rojo mantuvo la capacidad de lanzar ofensivas tras la caída de la ciudad. El análisis comparativo de producción industrial y movilización mostró que la Unión Soviética superaba a Alemania en volumen de material bélico. Bajo la dirección de Albert Speer, Alemania aumentó significativamente su producción, pero no alcanzó los niveles soviéticos en tanques, artillería o municiones. La batalla de Kursk, en julio de 1943, consolidó estas tendencias. Aunque las fuerzas alemanas infligieron bajas elevadas a las soviéticas, las capacidades diferenciales de reemplazo determinaron que Alemania no pudiera sostener una ofensiva de esa magnitud. Kursk se convirtió en la última ofensiva estratégica alemana en el frente oriental. A partir de ese momento, la Wehrmacht adoptó una postura predominantemente defensiva en todo el sector oriental. Los documentos del Alto Mando de 1943 reflejan una evolución en las directrices operativas. En lugar de definir objetivos ofensivos decisivos, los informes comienzan a referirse a la necesidad de mantener el frente, ganar tiempo o infligir pérdidas al enemigo. Estas formulaciones mostraban que, en términos profesionales, se reconocía que la victoria en el este ya no era alcanzable dentro de los parámetros materiales disponibles. La acumulación de evidencias sobre diferencias en producción, movilización y reservas humanas condujo a un consenso interno. Incluso con mejoras en la eficiencia alemana, el Reich no podía igualar la capacidad soviética. La disociación entre la evaluación técnica del alto mando y las directivas políticas se amplió durante este periodo. Los informes del Estado Mayor identificaban limitaciones estructurales sin solución inmediata,
mientras que las órdenes emitidas desde Berlín insistían en mantener posiciones independientemente de su valor operativo. Esta divergencia continuaría expandiéndose durante los años siguientes, condicionando la conducción del Frente Oriental hasta el colapso final del régimen. La expansión inicial del conflicto había permitido a Alemania obtener avances significativos en Europa continental, pero a partir de 1941, los teatros secundarios comenzaron a revelar un patrón estructural que el alto mando alemán no podía ignorar. Mientras el Frente Oriental absorbía la mayor parte de los recursos militares y económicos del Reich, las campañas en el norte de África, en el Mediterráneo y en el Atlántico mostraban con claridad que Alemania ya no controlaba el entorno estratégico mundial. Estos espacios, definidos como secundarios en la planificación inicial, demostraron que la capacidad alemana para proyectar y sostener operaciones más allá del continente europeo estaba limitada por condiciones logísticas y navales que los aliados explotaron con creciente eficacia. Para 1943, los informes del OKW convergían en un diagnóstico común. Las pérdidas acumuladas en estos teatros hacían inviable cualquier posibilidad de revertir el deterioro global de la posición estratégica alemana. El norte de África ilustraba de forma especialmente clara la distancia entre el rendimiento táctico y la viabilidad estratégica. La llegada del Afrika Korps a Trípoli, el 11 de febrero de 1941, respondía a un objetivo restringido: apuntalar a Italia en un frente secundario, mientras la Wehrmacht concentraba su poder principal para la campaña decisiva en el este. El teatro debía mantenerse con un uso limitado de fuerzas y sin grandes ambiciones territoriales. Sin embargo, la conducción operativa adoptada por el general Erwin Rommel modificó de hecho el carácter de la campaña. Rommel interpretó que una postura defensiva prolongada en África del Norte resultaría insostenible frente a una potencia naval y logística como el Reino Unido, y optó por emplear ofensivas rápidas para mantener la iniciativa. Esta diferencia entre el propósito estratégico previsto y las operaciones ejecutadas creó una contradicción de fondo que influiría en toda la campaña. El entorno operacional del desierto imponía restricciones que ninguna habilidad táctica podía compensar de manera duradera. La distancia entre puertos de desembarco y líneas de frente crecía con cada avance. Los caminos eran limitados y la necesidad de transportar grandes cantidades de agua, combustible y repuestos generaba una presión constante sobre los convoyes. La arena desgastaba motores y elevaba la tasa de averías. Las evaluaciones internas del Afrika Korps documentaban que incluso durante los avances más exitosos, las unidades dependían de un flujo de suministros que nunca alcanzaba el nivel requerido. La mitad de la ración diaria de agua destinada a cada soldado se empleaba para fines mecánicos, y el combustible disponible determinaba de manera directa el alcance de las operaciones. La situación empeoró durante el verano de 1942. En el mes previo a la ofensiva de Alam Halfa, un porcentaje significativo del combustible destinado a las fuerzas de Rommel fue hundido durante su traslado por el Mediterráneo. Cuando lanzó el ataque en agosto, enfrentaba a fuerzas británicas mejor abastecidas, con 700 tanques contra 510 alemanes e italianos, de los cuales solo una pequeña fracción correspondía a modelos alemanes con capacidad real para enfrentar a los blindados aliados de última generación. La ofensiva fracasó, en gran parte debido a la escasez de combustible, y las fuerzas del eje se vieron obligadas a adoptar una postura defensiva. La segunda batalla de El Alamein, iniciada en octubre de 1942, se desarrolló bajo condiciones aún menos favorables. Las fuerzas del eje habían perdido cantidades considerables de suministros en septiembre y octubre, y las intercepciones aliadas de comunicaciones revelaban que la capacidad alemana para recibir combustible era mínima. Mientras tanto, las fuerzas británicas bajo el mando de Bernard Montgomery disponían de abundantes reservas logísticas y una creciente superioridad aérea. La derrota del eje provocó una retirada prolongada a través de Libia, durante la cual la presión aérea aliada incrementó el número de pérdidas.
El teatro mediterráneo desempeñó un papel decisivo en esta degradación logística. Las rutas de suministro entre Italia y África del Norte estaban sometidas a ataques continuos. La Royal Navy, junto con fuerzas aéreas británicas, estadounidenses y de la Commonwealth, dificultaba severamente el tránsito de convoyes. En abril de 1943, la Operación Flux destruyó una parte significativa de la flota de transporte aérea alemana. Más de 500 aviones de carga que habían operado desde bases en Italia se vieron obligados a cesar misiones hacia Túnez debido a las pérdidas crecientes y al alcance de cazas aliados. La campaña dejó sin capacidad de reaprovisionamiento a las fuerzas alemanas y italianas en África. El 7 de mayo de 1943, las fuerzas aliadas entraron en Túnez y 5 días después, 250.000 soldados del Eje se rindieron. El frente africano se cerró con la pérdida completa de las fuerzas desplegadas allí. El Mediterráneo, como espacio operacional más amplio, exhibió de manera clara el declive de la capacidad del Eje para mantener comunicaciones marítimas. La Kriegsmarine, debilitada por campañas previas, no podía asegurar rutas de abastecimiento, y la coordinación con la Marina italiana no compensó esta deficiencia. La incapacidad de neutralizar Malta, la imposibilidad de impedir la invasión aliada de Sicilia en julio de 1943 y posteriormente de Italia, evidenciaron que Alemania dependía de condiciones que ya no podía controlar. Estos hechos demostraban que el Eje había perdido la capacidad de emplear el Mediterráneo como corredor estratégico. Sin embargo, fue en el Atlántico donde el alto mando alemán enfrentó con mayor claridad las consecuencias globales de este deterioro. La Batalla del Atlántico, que se extendió desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1945, constituyó un enfrentamiento prolongado sobre el cual dependían la resistencia británica y, posteriormente, la capacidad aliada para lanzar una ofensiva en Europa. Durante los primeros años de la guerra, los submarinos alemanes lograron un nivel de efectividad que puso en peligro la continuidad de las comunicaciones marítimas aliadas. En 1942, los U-Boots desarrollaron una campaña de gran éxito, hundiendo más de 3 millones de toneladas de navegación en 8 meses, con pérdidas relativamente bajas. La situación cambió de manera significativa a finales de 1942 y principios de 1943. El desciframiento del código Enigma permitió a los aliados anticipar movimientos de los U-Boots y redirigir convoyes. La introducción de radares más eficientes, aeronaves de largo alcance y armas antisubmarinas como el Hedgehog incrementó la capacidad aliada para detectar y destruir submarinos. En febrero y marzo de 1943 se libraron batallas decisivas por los convoyes, en las que los U-Boots mantuvieron temporalmente una elevada capacidad ofensiva. No obstante, la tendencia general favorecía a los aliados. Mayo de 1943 representó un punto de ruptura. Durante ese mes, los alemanes perdieron 41 U-Boots, aproximadamente una cuarta parte de su fuerza operativa. Las pérdidas aliadas continuaron disminuyendo y, por primera vez desde el inicio de la guerra, los convoyes transatlánticos comenzaron a operar con un margen de seguridad estable. El almirante Karl Dönitz ordenó una retirada temporal de los U-Boots, reconociendo implícitamente que la campaña había sido derrotada en términos estratégicos. El volumen de barcos hundidos no compensaba las pérdidas sufridas, y la capacidad industrial estadounidense, ya plenamente movilizada, garantizaba la rápida reposición de buques mercantes. La evidencia documental señalaba que, en 1943, los aliados estaban lanzando millones de toneladas de nuevo tonelaje mercante, mientras que Alemania perdía submarinos a un ritmo que no podía sostener. El Atlántico ya no representaba un espacio de interdicción favorable para el Eje, sino un corredor marítimo seguro para el traslado de tropas, suministros y material industrial que serían decisivos en la preparación de la invasión de Europa Occidental. Los informes del OKW coincidían en que la pérdida de la iniciativa en el Atlántico tenía implicaciones estratégicas directas.
sin capacidad de interrumpir las rutas marítimas entre Norteamérica y Gran Bretaña, los aliados podían planificar operaciones de gran escala con garantías logísticas. El fracaso en el Atlántico se sumaba a la pérdida de África del Norte y al retroceso en el Mediterráneo, cerrando el espacio estratégico en el que Alemania podía operar fuera del continente europeo. Estos frentes, considerados secundarios al inicio de la guerra, habían adquirido un peso decisivo al demostrar que la capacidad alemana de proyectar poder dependía de condiciones que habían dejado de existir en 1943. La convergencia de estas experiencias permitió al alto mando sintetizar un diagnóstico amplio de la situación. Incluso con comandantes capaces y unidades tácticamente competentes, las fuerzas alemanas no podían sostener operaciones prolongadas cuando carecían de control marítimo y enfrentaban una producción industrial aliada que aumentaba cada mes. La capacidad estadounidense para construir barcos, escoltas y aeronaves a un ritmo superior al que los U-Boots podían destruirlos, transformó el Atlántico en un espacio donde Alemania ya no podía influir. Los análisis del OKW integraban estas observaciones con las conclusiones procedentes del Frente Oriental, confirmando que el Reich enfrentaba un entorno estratégico que se estrechaba progresivamente en todos los teatros. Los generales comprendían que el control del mar y la superioridad material aliada aseguraban que cualquier intento de sostener múltiples frentes simultáneos terminaría por revelar las limitaciones estructurales del esfuerzo de guerra alemán. Para finales de 1942, las evaluaciones internas del alto mando alemán comenzaron a incorporar con mayor profundidad un conjunto de datos que, aun sin expresar juicios políticos, señalaban una tendencia irreversible. Los análisis elaborados por el OKW y por el Ministerio de Armamento comparaban de manera sistemática la producción disponible con el consumo del frente y las pérdidas acumuladas. Estos documentos, elaborados con procedimientos administrativos estándar, mostraban que las demandas de una guerra industrializada habían superado la capacidad del Reich para sostener un esfuerzo prolongado. La progresiva ampliación de la brecha entre lo necesario y lo posible introdujo una dimensión cuantitativa al deterioro militar que se volvía más severa con cada trimestre de guerra. El ascenso de Albert Speer al Ministerio de Armamento en febrero de 1942 estableció un marco centralizado para la gestión industrial. Bajo su administración, la producción de armamento aumentó de manera significativa. Este incremento, posteriormente referido como un milagro, se basaba en medidas de reorganización administrativa, estandarización de procesos y ampliación de turnos. Sin embargo, la comparación entre lo producido y lo requerido mostraba que incluso las mejoras sustanciales no eran suficientes para modificar la ecuación estratégica. Alemania había iniciado la guerra sin adaptar completamente su economía a un conflicto prolongado, y las reformas implementadas a partir de 1942 enfrentaban limitaciones estructurales que ningún proceso administrativo podía eliminar. Los informes sobre producción de carros de combate constituían una de las principales bases para estas evaluaciones. En 1943, Alemania fabricó aproximadamente 11.000 tanques, cifra que representaba un aumento apreciable respecto a años anteriores. Sin embargo, las potencias aliadas producían cantidades muy superiores. En ese mismo año, Estados Unidos construyó cerca de 29.500 tanques, la Unión Soviética alrededor de 20.000 y el Reino Unido más de 7.400. Esta disparidad implicaba que, aun considerando la calidad de determinados modelos alemanes, el volumen global de material aliado era suficiente para absorber pérdidas y mantener una presión constante en los frentes principales. La capacidad combinada de Estados Unidos y la Unión Soviética superaba por sí sola cualquier posibilidad alemana de compensar pérdidas a ritmo equivalente. El desarrollo del tanque Panther ejemplificó tanto las fortalezas técnicas alemanas como las limitaciones industriales. Diseñado en respuesta directa al T-34 soviético, su producción comenzó a finales de 1942.
El vehículo demostró capacidades superiores en términos de armamento y protección, pero su manufactura sufrió interrupciones derivadas de cambios administrativos, daños por bombardeo y problemas mecánicos asociados al diseño inicial. La planificación preveía la producción de 600 unidades mensuales, pero estas cifras no fueron alcanzadas. En 1943, el promedio mensual fue de aproximadamente 148 Panthers, cifra que aumentó a unos 315 en 1944, alcanzando un máximo en julio. El total producido hasta el final de la guerra se aproximó a las 6.000 unidades, lejos del volumen requerido para contrarrestar la producción soviética. Los modelos Tiger y Tiger II presentaban cifras aún más reducidas. Entre 1942 y 1944 se produjeron alrededor de 1.355 Tiger Prim y menos de 500 Tiger Zones entre 1944 y 1945. A pesar de la superioridad individual de estos vehículos en combate, sus cifras eran insuficientes para influir de manera significativa en un conflicto que dependía de disponibilidad masiva de fuerza mecanizada. La complejidad del diseño, el tiempo de fabricación y la dependencia de materiales críticos reducían la velocidad de producción, un factor que los informes técnicos del Ministerio de Armamento señalaban de forma recurrente. El desequilibrio industrial se hacía aún más evidente al considerar la producción aliada de aeronaves. Mientras que en 1939 los Estados Unidos fabricaban menos de 3.000 aviones anuales, los programas de expansión implementados en los años siguientes elevaron la producción a niveles sin precedentes. Los objetivos de fabricación fijados para 1943 preveían más de 100.000 aparatos, cifras que serían alcanzadas y superadas. Al final de la guerra, la industria aeronáutica estadounidense había producido aproximadamente 300.000 aviones. Esto incluía bombarderos, cazas y aviones de transporte que serían empleados en todos los teatros. En 1944, aproximadamente 2/3 del equipo militar utilizado por los aliados provenía de fábricas estadounidenses. El programa Lend-Lease incrementó esta desigualdad. La Unión Soviética recibió miles de tanques, camiones, aviones y material especializado, además de alimentos, equipos médicos y materias primas. La mitad del parque automotriz soviético consistía en vehículos suministrados por Estados Unidos y Canadá. Los informes alemanes sobre capturas de material identificado en los frentes reconocían la calidad superior de estos vehículos y su contribución al aumento de movilidad del Ejército Rojo. Paralelamente, el suministro aliado de aluminio, combustible de aviación y equipos industriales complementaba la producción soviética, ampliando la brecha respecto a Alemania. El volumen de vehículos blindados producidos durante toda la guerra mostraba un contraste significativo. Mientras Alemania fabricó aproximadamente 49.900 vehículos completamente orugados, los soviéticos produjeron alrededor de 90.950, además de los vehículos recibidos vía Lend-Lease. Este volumen permitía al Ejército Rojo absorber pérdidas a un ritmo que, de acuerdo con análisis del OKH, habría resultado prohibitivo para cualquier potencia europea occidental. Aunque los estudios internos reconocían que las pérdidas aliadas en blindados eran mayores que las alemanas, la capacidad de reemplazo alteraba completamente las implicaciones estratégicas de estas proporciones. La producción naval estadounidense reflejaba una capacidad industrial de una escala que superaba cualquier esfuerzo alemán. En 1943, Estados Unidos lanzó más de 11 millones de toneladas de navegación mercante, cifra que superaba ampliamente la capacidad del Eje para hundir barcos mediante submarinos. Las fábricas estadounidenses adoptaron métodos de producción en masa que extendieron sus beneficios a la fabricación de armas, vehículos y aviones. Firmas como Ford Motor Company aplicaron técnicas de ensamblaje que permitían manufacturar un vehículo en poco más de un minuto. Este volumen industrial debía ser evaluado junto con el hecho de que el desempleo en Estados Unidos cayó al 1,9% en 1945, reflejando la completa movilización laboral.
Los bombardeos aliados añadieron presión significativa a la producción alemana. Las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses intensificaron ataques tanto sobre centros industriales como sobre infraestructura crítica. La British Area Bombing Directive de febrero de 1942 amplió el rango de objetivos y aumentó el ritmo de ataques nocturnos. El USAAF, por su parte, llevó a cabo ataques diurnos de precisión contra fábricas de rodamientos, refinerías y centros de transporte. En conjunto, los aliados realizaron más de 1 millón de misiones de bombardeo y lanzaron más de 1 millón de toneladas de bombas sobre objetivos alemanes. Estos ataques redujeron la producción de tanques en un 10% en 1943 y en un 40% en 1944. En sectores específicos como el petróleo sintético, los impactos fueron mayores. Los informes del OKW registraban interrupciones recurrentes que afectaban directamente la movilidad de las Fuerzas Armadas. Las medidas para dispersar la producción industrial a fin de mitigar daños provocaron una disminución en eficiencia. La reubicación de fábricas hacia lugares subterráneos o distantes generaba problemas de transporte y coordinación. La destrucción parcial de vías férreas, de estaciones y depósitos logísticos interfería con el flujo de materiales. Estas interrupciones acumuladas reducían la capacidad alemana de sostener incluso los niveles mínimos de producción, especialmente en carburantes y munición. Las dificultades estructurales en el sistema de adquisiciones profundizaban estos problemas. La injerencia del partido nazi en la adjudicación de contratos introducía criterios ajenos a la eficiencia industrial. Empresas con experiencia probada en producción masiva no siempre eran seleccionadas. Los fabricantes de tanques trabajaban con procesos artesanales que limitaban la estandarización y el ritmo de ensamblaje. En la industria aeronáutica, la dependencia de trabajadores forzados y extranjeros crecía, pero esta mano de obra no especializada generaba problemas de calidad. En empresas como Heinkel, más de la mitad de la fuerza laboral en 1944 consistía en trabajadores forzados, lo que dificultaba la formación de una plantilla técnica estable. Las decisiones administrativas ineficientes añadían retrasos adicionales. Un ejemplo documentado fue la instrucción de 1943 para que Henschel adaptara sus líneas de producción a un nuevo caza pesado, tarea que implicaba reconfigurar maquinaria y procesos. Antes de completar esta transición, la orden fue anulada y se instruyó volver a la producción del Ju-88. Estas idas y vueltas implicaban pérdida de tiempo en un momento en que Alemania necesitaba aumentar la producción aérea con urgencia. Los informes de productividad registraban caídas en sectores críticos asociadas a estas decisiones. El alto mando integraba estos datos industriales con las evaluaciones operacionales de los frentes de batalla. Las cifras de producción y pérdida formaban parte de discusiones técnicas sobre viabilidad de campañas. Incluso en momentos en que la Wehrmacht obtenía victorias tácticas, los cálculos mostraban que el ritmo de desgaste en hombres y equipos superaba la capacidad de reemplazo. El Ministerio de Armamento registraba que cada reducción en la producción, ya fuera por bombardeos o por interrupciones administrativas, se traducía en déficits que afectarían inmediatamente la capacidad operativa. La percepción del conflicto como un proceso de desgaste material irreversible se consolidó en los informes de 1943 y 1944. Los datos mostraban que el Reich no podía aumentar la producción a niveles comparables a los de los aliados y que la brecha seguiría ampliándose. El volumen de tanques, aviones y municiones disponible en los frentes dependía de un sistema industrial que había comenzado la guerra sin preparación para un esfuerzo prolongado. Aunque las reformas de Speer aumentaron la eficiencia, no lograron revertir una tendencia global que provenía tanto de limitaciones internas como de la presión sostenida de los ataques aliados. Los informes del OKW documentaban que la combinación de pérdidas acumuladas, consumo en múltiples frentes y capacidad limitada de producción llevaba a un escenario en el que la guerra ya no podía sostenerse materialmente.
incluso si la Wehrmacht conservaba la capacidad de obtener victorias tácticas en sectores aislados. Mientras los frentes terrestres ocupaban la mayor parte de la atención en los informes diarios del alto mando alemán, un proceso silencioso pero decisivo se desarrollaba en paralelo: la erosión continua de la ventaja informacional. Durante los años iniciales de la guerra, la Wehrmacht había confiado en que su capacidad de operar con rapidez, combinada con un sistema de comunicaciones cifradas considerado inviolable, le permitiría imponer su propio ritmo estratégico. Sin embargo, hacia 1943, la realidad empezaba a ser evidente para los oficiales responsables de la seguridad de comunicaciones y del análisis de señales. El Reich estaba siendo superado sistemáticamente en la guerra de inteligencia, y esta derrota se manifestaba en dos dimensiones complementarias. Por un lado, los códigos alemanes estaban siendo leídos de manera regular por los aliados. Por otro, los sistemas criptográficos aliados se volvían crecientemente inaccesibles a las capacidades alemanas de descifrado. Esta doble pérdida, aunque menos visible que las derrotas operacionales en África, el Mediterráneo o el Frente Oriental, tenía efectos tan determinantes como la destrucción de divisiones enteras en combate. El núcleo de esta situación estaba en el dispositivo de cifrado Enigma, utilizado por todas las ramas armadas alemanas desde antes de la guerra. Enigma, originalmente un producto comercial, empleaba una serie de rotores que modificaban la ruta eléctrica generada por cada pulsación de tecla. El resultado era una sustitución compleja que variaba con cada carácter escrito. Las combinaciones posibles, que incluían selección y posición de rotores, ajustes del panel de conexiones y configuraciones diarias, parecían garantizar seguridad absoluta según las evaluaciones alemanas. Esta percepción llevó a un grado notable de confianza institucional. En los meses previos a la invasión de Polonia, la Wehrmacht había desplegado más de 100.000 máquinas Enigma, convencida de que su sistema de comunicaciones era impenetrable, incluso ante esfuerzos técnicos considerables. Sin embargo, el escenario era diferente de lo que suponían los planificadores alemanes. Desde 1932, un pequeño grupo de matemáticos polacos del Biuro Cyfrów, encabezado por Marian Rejewski, había logrado romper el cifrado en su forma inicial. Utilizando combinaciones de teoría matemática, análisis estadístico y documentación proporcionada por la inteligencia francesa, lograron reproducir de forma parcial el cableado interno de los rotores de Enigma, permitiendo interpretar mensajes cifrados. Ante la inminente amenaza de invasión, los polacos compartieron sus descubrimientos con británicos y franceses en julio de 1939. Este acto, motivado por consideraciones estratégicas claras, permitió a los británicos organizar un programa de descifrado que superaría rápidamente las capacidades previas de los servicios polacos. El Reino Unido institucionalizó este trabajo en Bletchley Park, donde se reunió un equipo interdisciplinario de matemáticos, lingüistas, especialistas en estadísticas, operadores de radio y personal técnico. A diferencia de los métodos artesanales previos, los británicos transformaron la criptografía en un proceso semi-industrial. Se construyeron dispositivos electromecánicos conocidos como bombas, que detectaban configuraciones plausibles de Enigma mediante operaciones repetitivas de prueba y descarte. El trabajo dirigido por Alan Turing y otros especialistas desarrolló procedimientos más avanzados que permitieron leer tráfico alemán desde etapas muy tempranas de la guerra. Para finales de 1940, los mensajes de la Luftwaffe eran descifrados de manera rutinaria, los del Heer, con cierta demora, y los de la Kriegsmarine, aunque más difíciles por el uso de procedimientos más estrictos, comenzarían a ser vulnerables debido a errores operativos y capturas de material. El éxito británico dependía también de deficiencias en disciplina operacional alemana. La estructura de Enigma requería que operadores aplicaran configuraciones exactas y cambiaran procedimientos de forma regular. No obstante, muchos mensajes contenían frases repetidas o estructuras previsibles.
lo que facilitaba la generación de puntos de partida para el análisis. Además, las unidades alemanas no siempre modificaban claves con la frecuencia estipulada. Los analistas británicos, apoyados por interceptaciones sistemáticas, aprovecharon estas inconsistencias para acelerar los descifrados. Para principios de 1941, el programa Ultra leía regularmente comunicaciones aéreas y terrestres alemanas, proporcionando información inmediata sobre movimientos, órdenes y despliegues. Las capturas de material físico aceleraron aún más el proceso. En mayo de 1941, después del combate contra el U-110, las fuerzas británicas lograron recuperar una máquina Enigma naval junto con códigos operativos, tabulaciones de señales y manuales de procedimiento. Este acontecimiento permitió descifrar de manera sistemática tráfico de U-Boats, lo cual tenía implicaciones directas para la batalla del Atlántico. A partir de entonces, el Centro de Inteligencia Naval británico recibió con frecuencia la posición aproximada de submarinos alemanes y pudo coordinar convoyes para minimizar encuentros. Combinado con mejoras en radar, sonar y capacidad aérea, este acceso contribuyó a una reducción significativa de pérdidas aliadas y a un incremento progresivo en las pérdidas alemanas. La Kriegsmarine intentó aumentar la seguridad mediante la introducción de un rotor adicional en variantes específicas de Enigma. Esta modificación produjo un período en el que mensajes navales no pudieron ser leídos por los aliados. Sin embargo, la recuperación de nuevos códigos mediante operaciones de captura y la construcción de bombas más rápidas por parte de la US Navy restablecieron la capacidad de descifrar mensajes en diciembre de 1942. Cuando esto ocurrió, los aliados habían adquirido una capacidad operativa considerable para interceptar y neutralizar grupos de U-Boats antes de que estos pudieran atacar convoyes. En junio de 1943, por ejemplo, un mensaje Ultra indicó la formación de una línea de patrulla alemana compuesta por 17 submarinos destinada a interrumpir tráfico entre Norteamérica y Gibraltar. Los convoyes fueron desviados por rutas alternativas y no se produjo ningún enfrentamiento en ese sector durante todo el mes. El valor operativo de Ultra radicaba en su capacidad para proporcionar a los aliados conocimiento anticipado de planes alemanes. Esto incluía movimientos de unidades blindadas en el norte de África, patrones de bombardeo asignados a la Luftwaffe y reconfiguraciones en la defensa costera del Atlántico. Aunque los comandantes aliados rara vez sabían el origen exacto de ciertos informes debido a medidas estrictas de compartimentación, la información generada por Ultra contribuyó a decisiones operativas que redujeron significativamente las ventajas tácticas alemanas. La existencia de historias de cobertura, como vuelos de reconocimiento o hallazgos circunstanciales, aseguraba que el origen del conocimiento permaneciera oculto y que los alemanes no sospecharan que su sistema criptográfico había sido vulnerado. Mientras los aliados lograban descifrar comunicaciones alemanas de manera cada vez más eficiente, las capacidades de descifrado alemanas enfrentaban limitaciones estructurales. El B-Dienst, la inteligencia naval alemana, logró algunos éxitos importantes. Bajo la dirección de Wilhelm Tranow, había roto códigos navales británicos ya en los años 30. Al inicio de la guerra, podía leer parte de las comunicaciones británicas relativas a posiciones de buques. En 1942 descifró el Naval Cipher No. 3, lo que permitió anticipar movimientos de convoyes y mejorar la efectividad de los ataques de U-Boats en etapas tempranas de la campaña. El acceso alemán a estas comunicaciones se redujo progresivamente a medida que los aliados mejoraron sus procedimientos. La introducción del Naval Cipher NOM 5 en junio de 1943 eliminó la capacidad del B-Dienst de leer comunicaciones críticas. La adopción de máquinas Typex con complejidades internas comparables o superiores a Enigma y procedimientos disciplinados redujo aún más las oportunidades para el descifrado. Para finales de 1943, la mayoría del tráfico naval aliado era inaccesible a los intentos alemanes.
La fragmentación institucional alemana impedía coordinar esfuerzos criptográficos de manera eficiente. No existía una agencia central comparable a Bletchley Park. En su lugar, múltiples entidades operaban con responsabilidad parcial. OKW para la Wehrmacht, secciones del Heer, Luftwaffe y Kriegsmarine, además de unidades dentro de Abwehr y la Oficina Central de Seguridad del Reich. La falta de coordinación provocaba duplicación de esfuerzos, pérdida de información y ausencia de una línea de desarrollo unificada. Aunque algunos logros aislados, como la interceptación de comunicaciones telefónicas cifradas entre Roosevelt y Churchill mediante instalaciones en los Países Bajos ocupados, demostraban capacidad técnica, estos éxitos no compensaban el deterioro general. La diferencia cualitativa entre los sistemas se ampliaba continuamente. Los aliados operaban con procedimientos disciplinados, actualizaban códigos con frecuencia y disponían de recursos para construir dispositivos criptográficos avanzados. Alemania mantenía confianza excesiva en un sistema cuya seguridad dependía tanto de diseño como de disciplina operativa, una disciplina que rara vez era uniforme entre sus unidades. Los reportes sobre vulnerabilidades de comunicación enviados al alto mando en 1943 indicaban que los aliados poseían una ventana amplia hacia las operaciones alemanas en múltiples teatros. Al mismo tiempo, el volumen de información útil que Alemania era capaz de obtener se reducía de manera constante. A nivel operacional, la consecuencia era clara. Los aliados podían anticipar movimientos alemanes, mientras que Alemania operaba con un conocimiento incompleto de los planes y comunicaciones de sus adversarios. Esto afectaba directamente la capacidad de reaccionar con precisión estratégica en campañas donde el tiempo y el movimiento determinaban el éxito. A medida que las operaciones aliadas ganaban escala y coordinación, la pérdida de ventaja informacional limitaba cada vez más la capacidad alemana para adaptar sus fuerzas. A medida que avanzaba la guerra y la situación estratégica alemana se deterioraba de forma visible en todos los frentes, los análisis internos del alto mando comenzaron a mostrar un contraste significativo entre lo que los oficiales profesionales evaluaban como realidad operativa y lo que la conducción política exigía. Durante 1943 y 1944, la información acumulada por las distintas oficinas de planificación y por los mandos de campo indicaba sin ambigüedad que Alemania ya no disponía de los recursos, el tiempo ni la iniciativa necesarios para alterar el curso del conflicto. La combinación de desgaste en el frente oriental, pérdida del control marítimo en el Atlántico, reducción de capacidad productiva por bombardeos aliados y la creciente superioridad material enemiga había creado un escenario donde el retorno a un equilibrio estratégico era imposible. Sin embargo, este conocimiento técnico no se tradujo en una ruptura institucional del aparato militar con el régimen. El contraste entre evaluación profesional y obediencia política se mantuvo como una constante, y la capacidad de convertir análisis objetivos en decisiones de Estado quedó anulada por la estructura del sistema de gobierno del Tercer Reich. Uno de los antecedentes más tempranos de esta tensión ocurrió en 1938, cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército, Ludwig Beck, se opuso al plan de Hitler de invadir Checoslovaquia, aun cuando ello implicara riesgo de guerra con potencias como Francia, Gran Bretaña o la Unión Soviética. Beck argumentó que Alemania no estaba preparada para un conflicto de gran escala y que la estrategia conducía a una guerra perdida. Sin posibilidad de influir en la dirección política, renunció a su cargo sin que su advertencia generara una respuesta orgánica dentro del mando militar. Este episodio inicial ilustraba un problema estructural. Los oficiales más experimentados podían identificar riesgos estratégicos serios, pero carecían de mecanismos institucionales para frenar decisiones políticas que contradecían evaluaciones técnicas. La tendencia se intensificó después de la derrota en Stalingrado en febrero de 1943. Informes del Servicio de Seguridad, SD, dirigidos por Otto Ollendorf,
documentaron un deterioro amplio en la moral civil y en la percepción popular de la capacidad del régimen para ganar la guerra. Estos informes, elaborados con métodos sistemáticos de vigilancia, mostraban que las derrotas militares, el aumento de víctimas, los efectos del racionamiento y el incremento de los bombardeos aliados habían reducido de manera drástica la confianza en el liderazgo político. Para finales de 1943, incluso Heinrich Himmler reconocía que la mayoría de la población ya no creía posible la victoria alemana. Sin embargo, el aparato represivo del Estado impedía que este cambio en la opinión pública se transformara en acción organizada. La Gestapo, apoyada por un sistema de vigilancia administrativa y policial, neutralizaba cualquier intento de oposición colectiva. Los ejemplos de protesta, como el caso de Rosenstrasse, demostraban que cierto grado de resistencia visible era posible, pero no proporcionaban un marco para una movilización nacional. Dentro del ejército, la resistencia se organizó en grupos reducidos, sin capacidad de coordinación amplia. Sus miembros coincidían en que la conducción de Hitler estaba llevando al país a un desastre irreversible, pero enfrentaban limitaciones severas, comunicaciones vigiladas, riesgo de represalias contra familiares y la estructura jerárquica del ejército que exigía obediencia estricta. La resistencia militar al régimen se centró en individuos o pequeños círculos que intentaban persuadir a oficiales de alto rango para organizar un golpe de Estado. Entre finales de 1943 y mediados de 1944 se desarrollaron diversos intentos de aproximación a Hitler en los que conspiradores buscaron situarse lo suficientemente cerca como para emplear explosivos o armas cortas. Axel von den Busche, miembro del Regimiento de Infantería 9, preparó un ataque mediante granadas de mano durante una presentación de uniformes de invierno prevista para noviembre de 1943. El plan dependía de una demostración que permitiría acercarse físicamente al Führer, pero el tren que transportaba los uniformes fue destruido por bombardeos y el acto se canceló. Un intento similar previsto para diciembre también se frustró cuando Hitler modificó su itinerario y trasladó la reunión a otra ubicación. Von den Busche ofreció nuevamente su participación en un ataque en enero de 1944, pero poco antes perdió una pierna en combate, quedando fuera de acción. Otros conspiradores intentaron aproximaciones similares. Ewald Heinrich von Kleist fue considerado para un ataque en febrero de 1944, pero el evento que habría permitido su acercamiento fue cancelado de improviso. En marzo, Eberhard von Breitenbuch intentó asesinar a Hitler durante una reunión prevista en el Berghof, llevando una pistola de pequeño calibre oculta en su ropa, pero fue impedido de entrar al recinto donde se desarrollaba la conferencia. Muchos de estos intentos no fracasaron por falta de determinación, sino por los cambios constantes en las rutinas de Hitler y las estrictas medidas de seguridad que lo rodeaban. El complot más desarrollado fue el del 20 de julio de 1944. Sus organizadores buscaban emplear la Operación Valkyrie, un plan diseñado originalmente para mantener el orden en caso de levantamientos internos o colapso administrativo. Bajo la redacción original, Valkyrie permitía movilizar al ejército de reserva para asegurar infraestructuras críticas dentro del territorio alemán. El general Friedrich Olbricht propuso adaptar el plan para iniciar un golpe de Estado una vez que Hitler hubiera sido eliminado. El objetivo era activar Valkyrie inmediatamente después del asesinato, antes de que las SS o la Gestapo pudieran reaccionar. Para que el plan funcionara, el general Friedrich Fromm, comandante del ejército de reserva, debía ser incorporado o neutralizado. Fromm conocía la existencia de conspiradores, pero evitaba tomar una posición abierta, esperando el resultado de cualquier intento antes de comprometerse. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, quien había sufrido heridas graves durante la campaña en el norte de África y había perdido un ojo, la mano derecha y parte de la izquierda, se convirtió en la figura central del complot. Su puesto como jefe de Estado Mayor del Ejército de Reemplazo le permitió tener acceso a reuniones con Hitler.
Ante la falta de candidatos capaces de acercarse al Führer lo suficiente como para llevar a cabo un ataque, Stauffenberg asumió el papel de ejecutor. El 20 de julio de 1944 asistió a una junta en la Wolfschanze, el cuartel general del Führer en Prusia Oriental. El plan original asumía que la reunión tendría lugar en un búnker subterráneo reforzado, cuyas paredes de hormigón habrían concentrado la onda expansiva de la bomba. Sin embargo, debido al calor, la reunión se trasladó a una sala de conferencias de madera situada en la superficie. Stauffenberg colocó un maletín con el dispositivo explosivo bajo la mesa y se retiró de la sala alegando una llamada telefónica. La bomba estalló a las 12:42. Stauffenberg, observando la explosión desde la distancia, asumió que Hitler había muerto y viajó inmediatamente a Berlín para iniciar la fase posterior del golpe. Pero la explosión no tuvo el efecto esperado. Un miembro del personal había movido el maletín detrás de un soporte de madera maciza, lo que redujo drásticamente la fuerza del impacto sobre Hitler. Aunque 4 personas murieron y varios resultaron heridos, Hitler sobrevivió con lesiones menores. El retraso en confirmar el estado del Führer resultó fatal para los conspiradores. En Berlín, la ejecución de Valkyrie dependía de una cadena de órdenes que muchos oficiales dudaban en activar sin confirmación absoluta. Cuando Stauffenberg llegó horas después, la información sobre la supervivencia de Hitler ya se había difundido. El general Fromm, buscando garantizar su propia posición, mandó arrestar a los líderes presentes en el Wendler Block. Esa misma noche, organizó una corte marcial sumaria y ordenó la ejecución inmediata de Stauffenberg, Olbricht, Merz von Quirnheim y von Haeften, quien intentó proteger a Stauffenberg colocándose entre él y el pelotón de fusilamiento. En los días siguientes, la represión se extendió de manera acelerada. La Gestapo identificó y arrestó a cientos de sospechosos. Muchos fueron sometidos a interrogatorios severos, y los juicios del Volksgerichtshof, presididos por Roland Freisler, se caracterizaron por procedimientos sumarios y sentencias de muerte. Entre agosto de 1944 y los primeros meses de 1945, miles de personas fueron detenidas por sospecha de vínculos con la conspiración o por expresar opiniones contrarias al régimen. Cerca de 200 participantes directos o indirectos del complot fueron ejecutados. Incluso figuras de alto rango como Wilhelm Canaris, Henning von Treschow, Julius Leber y Karl Goerdeler fueron eventualmente arrestados y ejecutados. La represión hacia los implicados en el complot demostró que la estructura de control estatal seguía funcionando con capacidad plena, incluso cuando la situación militar se deterioraba de manera irreversible. El fracaso del complot del 20 de julio eliminó cualquier posibilidad de un levantamiento coordinado dentro del ejército. Hitler sustituyó a numerosos comandantes y aumentó la presión ideológica dentro de las Fuerzas Armadas. En los meses siguientes se intensificaron las medidas para asegurar obediencia política. Heinz Guderian, nombrado jefe de Estado Mayor después del complot, exigió la renuncia de cualquier oficial que no apoyara completamente al régimen. La Corte de Honor del Ejército expulsó a cientos de oficiales sospechosos de falta de lealtad política, transfiriéndolos a la jurisdicción de los tribunales de Freisler. La combinación de depuración interna y represión judicial redujo aún más cualquier margen de acción independiente dentro del alto mando. La estructura que impedía a los oficiales actuar contra Hitler había sido establecida años antes mediante el juramento personal de lealtad al Führer. Este juramento, exigido desde 1934, vinculaba directamente al soldado con Hitler, no con el Estado alemán. Conforme la guerra avanzaba, este vínculo adquirió un peso más allá del simbolismo. Su violación implicaba castigos severos y, en muchos casos, represalias contra familias enteras. La presencia de este mecanismo legal e ideológico, junto con la vigilancia del partido nazi en todas las instituciones militares, neutralizaba cualquier iniciativa de oposición abierta. Incluso, entre aquellos que consideraban insostenible la continuidad de la guerra, el temor a la represión estatal era suficiente para inhibir acciones colectivas.
a mediados de 1944, cuando las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaban desde el oeste y el Ejército Rojo penetraba profundamente en territorio europeo desde el este, la resistencia militar alemana adquirió un carácter distinto. Muchos de los conspiradores restantes ya no creían posible un cambio político que garantizara un futuro para Alemania. Su objetivo, en esta fase tardía, se centró en limitar la destrucción del país y evitar, en la medida de lo posible, un colapso total del orden civil. Esta motivación, aun siendo pragmática, no pudo superar los obstáculos estructurales que definían el sistema de mando nazi. Los conspiradores operaban dentro de un entorno donde la comunicación era peligrosa, la coordinación limitada y la acción colectiva casi imposible. El elemento central que definió la fractura interna del alto mando alemán durante los últimos años de la guerra fue la coexistencia de dos realidades inconciliables. Por un lado, los oficiales profesionales disponían de información suficiente para saber que la derrota era inevitable. Por otro, la estructura del Estado nazi impedía que ese conocimiento se tradujera en un cambio político o militar efectivo. La combinación de juramentos de lealtad, vigilancia constante, mecanismos represivos y la fragmentación de los pocos grupos de resistencia creó un entorno en el que la obediencia institucional se mantuvo incluso cuando la cadena de análisis técnico mostraba con claridad que la guerra estaba perdida. El resultado fue un aparato militar que continuó ejecutando órdenes, mientras su liderazgo profesional comprendía que no existía una vía realista para alterar el curso del conflicto.